Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este último capítulo de la temporada de ¿Cómo te lo explico? Estoy junto a Mónica Rincón. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, último capítulo, pero no dejemos de recomendar que nos sigan a través de latercera.com, obviamente, y de nuestras cuentas de ¿Cómo te lo explico? Podcast en YouTube y en Spotify. Hoy en un capítulo especial estará con nosotras María José Nodón, quien es decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que va a abordar, la composición del gabinete que anunció José Antonio Kast, pero también tenemos otros invitados. Sí, va a estar con nosotros el diputado y futuro senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Y con esto comienza ¿Cómo te lo explico? De manera especial, este capítulo de ¿Cómo te lo explico? Bueno, lo hacemos primero sentadas por una cosa de tiempo con Mónica, pero también porque no vamos a tener la pizarra informativa porque consideramos que hay solo un tema relevante esta semana que tiene muchos derivados que tiene que ver, ¿cierto, Mónica?, con la emergencia de lo que está pasando en la zona centro-sur del país. Y el tema son los incendios forestales, obviamente, que tienen derivadas también humanas, económicas, de pérdidas de 21 vidas de chilenos y chilenas, eso es lo más importante, y todo el proceso para enfrentar tanto la crisis presente que sigue en desarrollo y que duele en todo el país. Y ahí es donde están puestos los esfuerzos, sí, ¿cierto? Claro. Tanto del gobierno saliente como la futura administración. Crisis y futuro, pero vamos a hacer algo distinto. Sí. Y queríamos, ¿cierto?, porque consideramos que es importante mostrar algunos de los centros de acopio que hay. Bueno, ahí sale, otra de las cosas que queríamos mostrar es dónde se puede aportar en esta crisis, ¿cierto?, que es a través del desafío Levantemos Chile y Banco de Chile. Ahí está la cuenta, lo que no todos nos pueden mirar, hay algunos que nos escuchan. Están escuchando, pero no sé si tú puedes ver la cuenta porque yo soy... No, pero es súper fácil, está Desafío Levantemos Chile, el RUT, está todo, y lo que pueden hacer ustedes es que entran tanto a Desafío Levantemos Chile como a la página web del Banco de Chile y ahí van a encontrar toda la información necesaria para poder hacer la donación, y súper simple con un código QR, pero también rápidamente queremos mostrarles algunos centros de acopio. Es súper importante que la ayuda, ya sea de horas hombre, horas mujer, agarrar la pala o bien entregar dinero o, no sé, cualquier cosa material. A ver si tenemos esa gráfica, la hagamos a través de centros de acopio. Centros de acopio, les vamos a mostrar algunos, pero también relevante, uno se puede meter a las municipalidades, se puede meter a las páginas web de los gobiernos regionales, del Ñuble, de Biobío, la Araucanía, y ahí la van a encontrar, tal vez eso es aún mejor. Métanse a esas páginas y lo van a encontrar. Van a estar apareciendo, ahí ya nos dicen que van a aparecer. Van a aparecer, pero por mientras, los últimos minutos, ¿para qué los dedicamos? Solo decir que también, ojo, que en las páginas de Instagram de Bomberos de Chile también hay cuentas en las que pueden aportar directamente si es que quieren hacerlo directamente a través de esa ayuda y no necesariamente a través de Desafío Levantemos Chile, que también es otra de las plataformas que está ahí para contribuir en esta emergencia. Pero dicho eso, con Mónica queríamos brevemente analizar un poco lo que fue el anuncio de gabinete que se realizó esta semana por José Antonio Kast, que más bien hablan algunos, ¿cierto, Mónica?, de una apuesta personal del presidente electo. Esto porque de alguna forma no se escucha, ¿cierto?, a todos los partidos políticos. Él tiene un diseño donde se ven 16 independientes y un representante por cada uno de los partidos que lo apoyan. Hay excepciones, el Partido Republicano, que queda con 2 militantes, y también los libertarios, que quedan fuera, y amarillos, que también quedan fuera. Claro, y la pregunta es si este gabinete va a tener su primera prueba en esta emergencia a la cual hablábamos, y por otro lado el concepto que vamos a tratar de abordar, ese punto con María José Nodón, que nos va a acompañar, es si se sostiene este tema de la emergencia. Un par de disyuntivas que van a tener. ¿Qué va a ser más fuerte? ¿El comité político? ¿Quiénes lo van a integrar además? ¿O va a ser más fuerte, por ejemplo, el segundo piso? En definitiva, ¿dónde va a estar, Paula, el corazón del poder? Bueno, y es parte de las otras materias que hay que ver, analizar si uno ya empieza a hacer como el zoom,
¿cierto?, a cada una de las carteras, cómo parten. Hay algunos que dicen parten con la ventaja de ser desconocidos, otros que parten con más vitrina pública y que con algunos flancos abiertos. Sin ir más lejos, la ministra de la Mujer, la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, es una de aquellas que ha sido flanco de críticas anticipadamente por parte del actual oficialismo, futura oposición. Esto por declaraciones antiguas de ella, ¿cierto?, contra el aborto en 3 causales, contra el aborto libre y otras materias que han sacado a relucir. Otros también, como por ejemplo Iván Poduje, futuro ministro de Vivienda, que él tiene más bien cuentas pendientes, dicen algunos, con sectores de Chile Vamos. Ahora, ahí la relación que ellos tengan y que él mantenga, ¿cierto?, con esos partidos va a ser clave, porque al menos hasta ahora hay bastante malestar. Y ahora también uno se pregunta cuál va a ser la primera crisis. No la primera crisis de emergencia, ya sabemos, es los incendios. Esa es la primera crisis inesperada que nadie hubiera querido, obviamente. Pero ¿cuál va a ser la primera crisis generada, autogenerada por el propio gobierno, por un error? ¿Qué ministro, qué ministra va a tener ese primer momento? Ojo con eso. Y también otro de los temas es si estos antiguos cercanos a Augusto Pinochet, al dictador, van a instalar el pinochetismo dentro del gabinete. ¿Por qué poner, por ejemplo, uno de ellos como ministro de Justicia? Estamos hablando de Rabat, exacto, y de Barros en justicia. Y pues decía, porque es justicia y derechos humanos. Entonces ahí también uno se preguntan cómo va a ser la agenda que van a ser sus subsecretarios y el tema de los conflictos de interés. ¿Los van a resolver bien o los van a resolver más mal, digo, las personas de este gabinete? Yo quiero tal vez puntualizar el tema más importante, seguridad. Se lo queda la antigua fiscal de Antofagasta, Steiner, pero me parece que es la apuesta total. ¿En qué sentido? Es que si le va bien, o sea, si le va mal, va a salir muy rápido el gabinete, muy rápido, porque es el tema más sensible, entonces no se van a tolerar malas gestiones o que no le vaya bien o algún error grueso. O sea, se puede, digamos, un isquiasiche fuera. Pero si le va bien, yo creo que podemos estar frente a una incluso presidenciable, porque mujer, no teniendo la carga política de venir de los partidos y enfrentando, si es que fuera exitosamente, digo, un tema tan sensible como este, se puede convertir en presidenciable. Bueno, así de total es la ambigüedad. Hasta ahora, cierto, la recepción general, la ambivalencia, transversal de que ha recibido el nombre de Steiner es buena, diría positiva. No han salido críticas, solo está puesta la expectativa, está bien. Hasta ahora se evalúa como una buena fiscal. En su mundo hay una buena evaluación, pero ojo, una cosa distinta es después hacer gestión, estar cierto también, porque una cosa es la gestión que tenga dentro del gobierno y también cómo comunica esa gestión. Y ahí va a estar también puesto el test de cómo ella se desenvuelva en una cartera que sin duda va a ser una de las más expuestas públicamente y donde también está puesta la ficha y el relato del gobierno, de lo que se denomina gobierno de emergencia. Por lo mismo, cómo lo haga ella, cómo se desempeñe, tanto en términos de gestión y comunicacionalmente, van a ser 2 factores claves que miran con atención en los partidos que sustentan y que apoyan, y por cierto también está la mirada crítica ahí, atenta de la futura oposición para ir cobrándole todas las cuentas que sean necesarias en caso de... Kast no es ni pretende ser Sebastián Piñera, por lo tanto, Piñera era como vocero de todo, de sí mismo, de las distintas carteras. No es el estilo de Kast, por lo tanto, va a haber mucho ojo en qué pase con la vocería, sobre todo porque los otros integrantes del comité político, Interior, CGGov, tienen muchísima experiencia, pero no son el comunicador que eran otros exministros de estas carteras, y de nuevo el presidente no pretende ser Sebastián Piñera, entonces tampoco tiene por ahí, no va a vocerear todo, así que muchos ojos van a estar puestos en Mara Cedini, y yo quiero, por lo menos de mi parte, ir cerrando diciendo que hay 2 sectores sociales que son siempre claves y que aparte de seguridad pueden ser o el trampolín o la tumba de un ministro o ministra. A ver, ¿cuál es? Salud y educación. Absolutamente. Y ahí hay un contraste muy fuerte porque, de nuevo, apuestas. No sabemos todavía cuál va a ser exitosa y cuál va a ser. A veces la apuesta que uno dice, esta va a ser a la segura, se cae en el camino, y otra que uno dice, no tenía por dónde, es una revelación. Sobre eso yo creo que hay 2 puntos que lo puchenteamos previamente con Mónica. Uno, que quizá una parte con más ventaja, ¿cierto?, que es salud, que es porque tiene más experiencia, pero tú me habías planteado otra cosa en privado respecto de la educación. Sí, lo que pasa es que lo que yo creo es que, así como Macho Malí, cuando uno habla con mucha gente, destacan que
tuvo mucha gestión pública y privada y que tiene más carrete, más muñeca. En el caso de María Paz Arzola, yo creo que, ¿qué es lo que pienso? Que tiene menos experiencia, tiene menos carrete, puede ser la media sorpresa, pero a la vez creo que la que va a enfrentar a los gremios más difíciles es ella. O sea, entonces como que Mike Chomalí tiene como más experiencia probablemente en el cuerpo, en negociaciones con sindicatos, no sé, en la Clínica Las Condes tuvo que negociar muchísimas cosas, y tiene gremios difíciles, fuertes, súper fuertes, pero creo que son más difíciles todavía de negociar con los de educación. Por lo tanto, creo yo que la tiene todavía más difícil. Yo creo que para las dos va a ser difícil porque ninguna de las dos tiene mucho manejo político ni comunicacional. Ni partido atrás. Por lo mismo. Y por eso también lo que ha hecho el equipo de comunicaciones del presidente electo es hacer estas especies de preparaciones para los futuros ministros que le hicieron previa para saber cómo responderían ante eventuales situaciones, conflictos flancos, y también es una preparación que va a continuar ahora. Y ¿Viste aquí van al lunes? ¿Viste que el lunes van todos tienen que ir al curso esa es una primera diferencia que quiere marcar José Antonio Kast. El lunes van todos al curso de Contraloría. De la Contraloría. Ninguno tiene permiso para no ir, tanto así que hay por lo menos 3 que tuvieron que cambiar pasajes. O sea, bueno, el tema es que quieren acotar el margen de error a como sea al lugar. Que fue feo, pues, cuando no, claro, quieren evitar cuestionamientos, no quieren evitar errores comunicacionales, y por eso también esta preparación previa. De hecho, José Antonio Kast va a partir hoy una jornada de trabajo entre hoy y mañana con los futuros ministros y también con parlamentarios electos y actuales de su partido. Ay, no, para algo de eso, quiero usar algo de eso. Bueno, es que te voy a entrevistar porque es para delinear, cierto, la hoja de ruta y el desembarco. Pero ¿pone a todos los parlamentarios o como que seleccionaron algunos? Hasta donde sé, estaban convocados todos. Jornada completa. Es que ella va a tener un rol súper importante. Bueno, el articulador en el Senado, y ya lo está teniendo desde ya en los nombramientos y todo. Y yo solo, para cerrar al menos mi parte, quiero decir que ojo con lo que pase con la subsecretaría y las delegaciones, porque ahí es donde puede José Antonio Kast aplacar o profundizar la relación, el tema con las críticas de los partidos. ¿Tú crees que aplaca o no? Yo tendería a decir que por lo que se está viendo ahora de la confección del gabinete de la segunda línea, al menos en subsecretarías, va a aplacar. Pero ojo que los delegados van a molestar porque hasta ahora hay mayor inclinación por militantes del Partido Republicano. O sea, eso va a ser, tú dices, una nueva fuente de sí, yo creo que va a generar resentimiento lo que está pasando con los delegados. ¿Sabes qué? Quiero hacer una perlita. A ver. Porque creo que se ha hablado súper poco y yo creo que uno de los aciertos de José Antonio Kast fue la ministra de Tecnología y Ciencia. ¿Y por qué? Porque no solo por su historia es súper potente, Jimena Rinconado, o Hartrop también, porque logró llegar, y eso se lo reconocen incluso desde del actual oficialismo, poner a una persona de pueblos originarios en la primera línea, porque es mujer, porque sabe de tecnología y de ciencia y tiene una red de contactos súper impresionante en Estados Unidos, y sumo que este va a ser su desafío. Yo esto creo que es lo que va a tener difícil. Ella quiere hacer una gestión transversal, es decir, que quiere meter el tema de tecnología desde, Paula, educación, agricultura, a todos. Y esa coordinación no va a ser fácil en un equipo que tampoco había trabajado antes juntos. No, yo creo que tienen varios, ahí tiene cosas buenas y malas del gabinete que se enfrenta. Lo bueno es que de alguna forma son desconocidos y por lo tanto tienen potencial a mostrarse positivamente y hacer las cosas bien. Que no vienen con carga, dices. Claro, que eso les permite como de alguna forma partir de cero. Pero aquellos que son más desconocidos tienen esa opción o ventaja de poder mostrarse. Por favor, lo estoy diciendo porque fue polémico y porque la desalojaron del Congreso. Yo también tengo fe, no, otra cosa es si soy practicante o no, estoy, cuando nombro esa frase, no estoy pretendiendo en lo absoluto, denostando. Estás citando la cuña. Estoy citando la cuña que ha sido motivo de polémica. Pero eso ahora hay que ver, bueno, ¿qué pasa entonces con las delegaciones, las subsecretarías y nosotras? Este es nuestro último opening antes de empezar la nueva temporada en marzo. Pero viene, por supuesto, la siguiente sección. Sí, te lo explica. ¿Y tú qué opinas? Que van a estar, como les decíamos, María José Nodón y Diego Ibáñez.
¿Sabían que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro, completamente seguro tomar agua de la llave? Algo que parece simple, cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad. De hecho, el agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable y nos aporta minerales al organismo como el calcio y magnesio, Mónica, además que es muy conveniente y respetuosa con el medio ambiente. Bueno, nosotros con Paula nos hidratamos con agua de la llave porque Chile es, como les decíamos, uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave. Así que por eso, salud. Y estamos con esta segunda sección del podcast, como te lo explica, y hoy nos acompaña María José Nodona, que le damos la bienvenida. Es decana de Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. María José, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, encantada, gracias por la invitación. María José, se ha catalogado al gabinete de varias formas, como un gabinete técnico, independientes, hasta de yogures, según algunas calificaciones. ¿Cómo lo calificas tú? Mira, yo lo califico como una apuesta. Yo creo que este gabinete es una apuesta de un presidente que tiene una visión de la política, de la gestión del gobierno muy particular, y creo que este gabinete refleja algunas de esas cosas. Primera cosa, es un gabinete amplio, o sea, es un gabinete que viene a cumplir la promesa que él hace de unidad, ya digamos asumido o ganada la elección. Es un gabinete, creo que viene a reflejar, en cierto sentido, las fuerzas del rechazo y, por lo tanto, un cambio en el clivaje o en la orientación política. Un gabinete eminentemente técnico. Yo no estoy de acuerdo con la crítica, digamos, de que son gerentes. Yo creo que aquí la característica gerencial no es lo que define es gente con mucha competencia técnica. Y un gabinete evidentemente enfocado en la emergencia, en la gestión, una emergencia que ya no solamente tiene que ver con la seguridad, sino que lo vimos, ¿no es cierto?, en la presentación del gabinete, tiene que ver con lo social, con el Estado y con otras prioridades. Y María José, ¿es el gabinete que tú esperabas o te sorprendió en algo y te sorprendió para bien, para mal o para ambos? Yo creo que me sorprendió y no me sorprendió. O sea, por una parte, mira, cosas que me sorprendieron. Me sorprende que el núcleo más cercano a José Antonio Kast no tiene cargos. Eso es algo que en general con los otros presidentes no había ocurrido. Me llama la atención, y creo que esto es muy también coherente con él, que es un gabinete, ¿no es cierto?, que tiene puesto de alguna manera esta característica como gremialista de José Antonio Kast. Yo la veo puesta ahí, en la importancia de los sectores, en la relevancia de la participación sectorial, en la relevancia de la competencia técnica, y creo, ¿verdad?, que tiene algunos puntazos. O sea, puntazo la ministra de Seguridad. Yo creo que ahí obviamente hubo un problema, supimos de nombramientos que dijeron que no aceptaron. Creo que lo termina resolviendo muy bien, por 2 razones. Primero, por la persona, ¿verdad?, que es una persona que refleja acción, éxito, logros, conocimiento, ¿verdad?, de su disciplina, pero además porque, por lo menos a mí, me parece sorprendente que el cargo central de un gobierno de José Antonio Kast esté puesto en una mujer, ¿verdad?, una mujer que es de alguna manera el estandarte de la seguridad. Creo que ahí, puntazo. Puntazo, creo también, Claudia Alvarado y Ruminó, como matriz política. Sin embargo, creo que habrá que ver con la estrategia atrás. Republicanos creo que suele operar con estrategias que no son tan fáciles, digamos, de descifrar, pero si tuviera que decírtela, yo creo que está puesta la estrategia en la vinculación con el presidente, en la confianza con el presidente, y los riesgos, que creo yo que están aquí, son, por una parte, obviamente el flanco político, que puede mejorar con la subsecretaría, puede mejorar, pero yo creo que hay un desafío de hacer sentir a los distintos sectores de la derecha parte, representados. Uno también muy importante, Johannes Kaiser, es decir, cómo no se convierte Kaiser en lo que fue el mismo Kast respecto de Sebastián Piñera. Y yo creo que siempre está también el desafío de las enormes expectativas con que parte, claro. Y sabemos, ¿no es cierto?, que la ciudadanía hoy día tiene poca paciencia para el cumplimiento de esas expectativas. ¿Cómo se administran esas expectativas para evitar que la gente se decepcione tan rápido? Porque ese es uno de los temores que yo creo, no sé si es la que el gobierno va a tomar, pero yo creo que es imprescindible un equilibrio complejo, si tú quieres, entre lo efectivo y lo efectista. O sea, aquí es evidente que los problemas de seguridad, de migración, de economía, no tienen bala de plata, no se resuelven de un segundo a otro, y requieren articulaciones también con el Congreso, que ese es otro de los, a lo mejor, aspectos más débiles o más difíciles, más desafiantes. Y yo creo que ese trabajo, que es lento, que es de largo plazo, mediano a largo plazo, tiene que articularse con una mirada más efectista, que a lo mejor son, digamos, luces o voladores de luces, pero que son muy importantes para que la ciudadanía tome esas señales y
perciba que aquí cambió la mano y por tanto vaya renovando esa confianza que es tan esquiva. Veamos en la algunas política. apuestas que pueden ser más arriesgadas, a ver cómo las ves Vamos. tú. Por ejemplo, Natalia Ducó se le ha criticado el tema del doping, incluso gente que no es del actual oficialismo, sino que sería más bien vinculada a la derecha o centro derecha, dicen no es el ejemplo a seguir para ponerla en el Ministerio del Deporte. Voy a entrar a la respuesta, pero déjame decirte un contexto general. Todos los gabinetes reciben críticas. Sí, po. Y yo, o sea, eso es... Por eso la idea es que analicemos algunos... Exacto. Entonces yo creo que aquí, obviamente, hay algunas cosas que son como evidentes y otras cosas que son opinables, ¿verdad? Ya. En el caso de Natalia Ducó, uno podría decir, sí, tiene este problema. Efectivamente, es algo que uno desearía que no estuviera. Al mismo tiempo, tiene un conocimiento bien profundo del deporte, de sus necesidades, de cuáles son los puntos a lo mejor que hay que desarrollar. Entonces creo que esta estrategia está pensada y está fortaleciendo la presencia de alguien que es muy pertinente. No habíamos tenido, en general, ministro, salvo Jaime Pizarro, ¿verdad? Ministros del deporte que hubieran sido deportistas, ¿verdad? Y que tuvieran como un conocimiento de la causa. Entonces creo que sí, es un riesgo, se abre, pero no lo veo como un riesgo muy mayor. ¿Y a quién ves como el rival más débil del gabinete? ¿Quién podría estar más sujeto a...? A ver, yo creo que el nombramiento de la ministra de la Mujer es un nombramiento complejo que puede estar más sujeto a comentarios desde la oposición. Yo no digo que sea un mal nombramiento, pero creo que evidentemente se abre un riesgo, ¿verdad? O sea, es un riesgo, es un perfil muy distinto a los perfiles que en general, digamos, había habido con esto. Pero aquí yo creo que hay una cosa, yo he oído muchos comentarios. ¿Cuál hubiera sido un perfil ideal? Porque no estamos hablando en contra de las creencias de alguien, no, pero... ¿Qué hubiera sido un perfil ideal para la ministra de la Mujer? Es que no sé, Mónica, si te podría decir cuál es un perfil ideal. Yo creo que esto es un buen nombre, pero lo que me parece es que las críticas están como desorientadas a lo que ocurre. Porque ¿cuál es la crítica? La crítica sería, ¿verdad?, que la actual o nominada ministra de la Mujer pone en riesgo, ¿verdad?, los avances de las mujeres. Esa es una crítica, y la otra crítica tiene que ver más bien con el movimiento feminista, que no es como representante y en sus declaraciones... Y que ella haya dicho que... que se abría la posibilidad de eliminarlo, que le parece que podía ser... Eso es ser lo que digo, o sea, que el retroceso, ¿verdad? Eso son las dos cosas. Yo creo que aquí hay que mirar con cuidado eso. Primero, este es un gobierno que tiene una orientación ideológica clarísima, muy distinta del anterior, y perfectamente lícitas, digamos, y por lo tanto a mí no me sorprende en absoluto que esta sea la ministra de la Mujer. O sea, ¿tú crees para que pasar, no hay sorpresa. responde como para dar una señal a ciertos sectores, que fue intencional así? Yo creo que fíjate que la señal que a mí más me importa es cuál va a ser el lineamiento. Y el lineamiento es también en la emergencia. Y el lineamiento es salud y empleo. Y a mí me parece que es perfectamente colegible con la mejora de las mujeres trabajar en un mejor empleo, mejores oportunidades, igualdad salarial. Entonces creo que el tema mujer se puede enfrentar en las distintas digamos, coaliciones u opciones políticas con énfasis diferente. Este fue un gobierno que marcó la presencia feminista, que tuvo, ¿no es cierto?, a la ministra de la Mujer en el comité político. Eso obviamente es una señal importante. Ahora habría que evaluar si ese feminismo declarado fue tan efectivo y eficiente. Yo creo que no. Ya, pero lo que sí no sería un error sería, en vez de abocarse a temas como violencia, como seguridad o como trabajo, meterse en los llamados temas valóricos. ¿O sí lo evaluarías como un error? O sea, no sé si es un error, pero sería incoherente con la forma en que José Antonio Kast ha planteado su gobierno, ¿verdad? Que es decir, ustedes saben lo que yo pienso, pero estamos en un gobierno de emergencia. Yo creo que esa lógica tendría que traducirse en cada uno de los ministerios. ¿Y los locuaces como Campos? Y bueno, los locuaces, o de carácter más, ¿cómo se dice cuando eres sanguíneo? Claro, o podríamos decir, digámosle, espontáneo, ¿no es cierto? Extrovertido. Bueno, siempre el extrovertido tiene el riesgo de decir más de lo que tiene que hablar, obviamente. Pero yo creo que la jugada no está justamente en la vocería. Está en la capacidad de articular puentes con sectores que son, hasta hace 5 días, ¿verdad?, casi con comunicación cortada, ¿verdad?, con el gobierno de José Antonio Kast. Entonces yo creo que Jimena Rincón y el ministro de Agricultura tienen, ¿no es cierto?, la capacidad, o al menos se espera que la tengan, ¿verdad?, de conectar con otros grupos políticos. Déjame hacer el disclaimer, que este es como el disclaimer 1425, 4000, como hizo Manuel José Sandón en un momento. Para alguien, si no lo sabe, yo soy hermana de la senadora Jimena Rincón, futura ministra de Energía, y todos saben, invitados aquí o en cualquier lado donde trabaje, que pueden decir absolutamente lo que quieran, bueno o malo, que no hay ninguna distancia ni diferencia de cómo lo tendrían que hacer. Son dos mujeres profesionales, y cuando eres profesional sabe perfectamente, así que súper bien. Y yo creo que las dos, o sea, que está justamente
Eso, entonces yo creo que a lo mejor es un costo hundido, la excesiva locuacidad. Estamos hablando, para hacer el recordatorio de lo que no nos miran, solo nos escuchan, estamos hablando con María José Nodón, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y hablabas tú, María José, al principio de uno de los riesgos que tenía José Antonio Kast respecto a este gabinete, que tenía que ver si esto se complementaba o se subsanaba, ¿cierto?, con las subsecretarías. Sí. Este riesgo más bien en el flanco político. ¿Cuánta desafección o qué tanto daño le puede hacer esta desafección que parece ir creciendo en algunos sectores, en algunos partidos que han ido sincerando y hemos ido conociendo a través de la prensa? ¿Cómo se administra eso? Sí, yo creo que aquí hay que administrar dos cosas distintas. Una, que es la propuesta de un gobierno distinto, que es lo que planteó José Antonio Kast, y yo creo que este gabinete responde a eso, y por lo tanto hay una cierta lógica, ¿verdad?, en el formato que tiene, y eso creo que tiene un correlato en la ciudadanía, que dice, sí, este señor dijo que iba a ser distinto, lo va a hacer de otra manera, este es su gabinete. Yo creo que en ese sentido tiene mucha lógica. Obviamente, todas las apuestas y todos los gabinetes tienen puntos flacos, ¿verdad? Y al menos desde la observación de un analista, parecería que su debilidad, yo no digo que sea una debilidad intrínseca, su debilidad, su preocupación tiene que ver con el flanco político. ¿Cómo podría eso solucionarse? Eso podría solucionarse técnicamente en equipos que fuera de los ministros, acompañaran justamente esta gestión política. Ahí los subsecretarios tienen mucha relevancia, pero también asesores, también el staff, digamos, que acompaña el movimiento de los ministros. Creo que el rol de Claudio Alvarado va a ser fundamental, el rol de José García Ruminot respecto al Parlamento también, y creo que va a haber un cierto trabajo en acercar a los partidos políticos que, ojo, hoy día están muy desprestigiados y por lo tanto la ciudadanía no los anhela, digamos, pendientes, pero nosotros sabemos que son fundamentales para el ejercicio de la política, o sea, cruciales. En el Parlamento. Exactamente. Entonces creo que hay un trabajo hay que hacer, que va a estar a cargo, yo creo que también de los ministros, como te digo, pero yo creo que hay una cuestión clave. El poder es la mejor amalgama que existe y esa amalgama funciona en la medida en que tú tengas apoyo popular. Si este gobierno tiene apoyo popular, es decir, tiene un reconocimiento de la ciudadanía, toda esa gestión política es mucho más fácil. Todos quieren estar al lado del que está bien. Claro, y en ese sentido es un poco lo que hizo Milei. Milei no tenía parlamento, pero estaba muy lejos de la mayoría parlamentaria, obviamente. Y lo que logró es opinión pública para que los parlamentarios de alguna manera se vean obligados a votar a favor de mis iniciativas, eso como concepto global. Pero después se van apareciendo, y después podemos retroceder en el tema, pero es que me lleva ahí directamente, está el tema de la reforma tributaria. Sí. Disminuirle impuestos a las empresas parece algo fundamental en el planteamiento, en la lógica de este gobierno, porque dicen que así van a lograr mayor crecimiento y por lo tanto así van a lograr mayor recaudación tributaria y van a dinamizar la economía, mayor empleo, en fin. Entonces, pareciera esta reforma tributaria una piedra angular de lo que ellos han planteado, tanto que es la primera iniciativa legal que van a enviar y lo hace y lo tiene que pelear, lograr, negociar Quirós, que es el ministro de Hacienda. ¿Cómo se logra eso en dos sentidos? Primero, ¿por qué tendría que darle la oposición los votos a favor si es que es algo que va contra lo que ellos plantean? Segundo, ¿cómo lograr hacer popular una medida que es como un poco contraintuitivo, lograr que sea popular bajar el impuesto a la empresa? En general, como que no es como que la gente sale a aplaudir eso. Totalmente de acuerdo. A ver, yo te diría que todas las decisiones complejas tienen aristas distintas desde las que se enfocan. Una son las cosas técnicas, los resultados técnicos, las gestiones políticas y las gestiones comunicacionales, al menos, que son fundamentales. Hoy día Jorge Quirós ya dijo que ese ajuste iba a ser en 4 años, ¿verdad? Esa progresividad, ¿verdad? Obviamente te está hablando de una capacidad de ir creciendo en la negociación. Es decir, tú no llegas y rompes la mesa o rompes el tablero, sino que vas trabajando poco a poco. Creo, de nuevo, que aquí hay una gestión política que hacer. La derecha tiene hoy día en el Parlamento, y si ampliamos un poco a la exconcertación, tiene una mayoría muy relevante. O sea, los votos que tienen que ir a conquistar no son muy difíciles, son vitales, pero no son tantos, que eso es una cosa obviamente importante. Ese trabajo político, por eso te digo que esa articulación de Jimena Rincón, del ministro de Agricultura, yo creo que está pensada un poco a eso. Y yo te vuelvo a insistir, todas estas cosas funcionan en la medida en que se mantenga la popularidad, en que la ciudadanía entregue el apoyo y sobre todo que sean capaces de comunicarse bien. Y si hay algo que el Partido Republicano ha hecho bien hasta este momento, con la nota al pie de que ganar una elección es radicalmente distinto a gobernar, por lo tanto las estrategias que funcionan en uno no necesariamente funcionan en la otra, ha sido capaz de comunicar corto, simple y preciso el porqué de las cosas. Si eso se mantiene, creo que pueden haber
buenas expectativas. Hasta ahora el foco sigue siendo esto que se denomina como gobierno de emergencia, este relato. ¿Es mantenible en el tiempo? ¿Se mantiene, se logra sostener solo con ese discurso los 4 años? Yo encuentro que esa es una súper buena pregunta, porque la verdad es que el gobierno de emergencia no alcanza. O sea, si tú dices gobierno de emergencia y lo llevas solamente a seguridad, migración y crecimiento, creo que es perfectamente corto, digamos, para lo que requiere un país. O sea, ¿dónde queda la conversación de salud, de cultura, social, mujeres, infancia, educación? No sé, o sea, un montón de cosas que son igualmente relevantes. Pero, al menos en la presentación del gabinete, no sé cómo se vaya a desplegar después, se hizo más amplio ese concepto de emergencia y se llevó a distintas áreas, no solamente donde se había planteado. Se dividió al menos en 4. Sí. Y para ir cerrando, porque ya se nos va acabando el tiempo, tal vez la primera emergencia, no tal vez, le saco el tal vez, la primera emergencia real y concreta es la reconstrucción. Por supuesto. Los incendios en la región, desde el Ñuble hasta la Araucanía, con especial énfasis en la región del Biobío. Quienes estuvimos allá vimos lo brutal que es la devastación. Y eso es una tragedia. ¿Cuán prueba de, no quiero decir porque no se puede decir prueba de fuego en algo que tiene que ver con los incendios, pero cuán prueba clave es cómo se enfrente esa emergencia pensando en que si no logras enfrentar a nivel local una emergencia acotada en el tiempo, ¿cómo vas a lograr a nivel nacional una que además tiene 4 años supuestamente de planteamiento? Sí, yo creo que ¿Es clave? Clave, y te diría en 2 sentidos. Puede ser clave, puede dificultar la gestión, porque obviamente lo mismo que le pasó al presidente Piñera con el terremoto, desvía, ¿verdad? Digamos, a lo mejor el plan con el que tú venías diseñado. Creo que, como segunda cosa, es muy importante para un gobierno ser capaz de mantener la ruta y solucionar emergencias al mismo tiempo, no dirigir todas las energías hacia la emergencia. Pero creo también que puede ser una gran oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad de mostrar eficiencia, de mostrar una gestión distinta y demostrar que ese concepto de emergencia ya no es solo retórico, sino que es capaz de traducirse en compromisos y conductas concretas. Si la ciudadanía además, mira esto, logra percibir muy rápido que aquí la gestión es distinta y tenemos además en el otro lugar la reconstrucción dramática, se puede hacer el contraste. Y ese contraste puede ser una primera cosa tangible que perciba la opinión pública que no estaba obviamente en el plan de inicio. María José, y hay un nudo que, o sea, más que un nudo, es un flanco que sigue abierto, que no sé cómo lo ves tú, este factor de los libertarios que quedan afuera del gobierno. ¿Cómo debería de administrar Kast esto y si todavía está a tiempo o debería hacer gestiones para intentar que estén dentro del gobierno? A ver, yo creo que hay un acierto de José Antonio Kast en este momento, que es que ha instalado, ¿verdad?, que fueron ellos los que nos han querido sumar. O sea, le ha puesto el peso de la prueba, digamos, ¿no es cierto?, a los libertarios. Sin embargo, me parece evidente que aquí hay un asunto bien complejo, y es que uno tendría que pensar qué es lo que le conviene a Johannes Kaiser, pensándolo desde su lugar, que a José Antonio Kast le vaya bien o que le vaya mal. Y muy probablemente le conviene que a la derecha le vaya bien para que tenga proyección de ciclo, pero también le conviene los baches del camino para hacer lo suyo, sobre todo en temas centrales como son la seguridad. Entonces, desde ese lugar, creo que va a haber un trabajo muy importante en evitar que Johannes Kaiser se transforme, como te decía yo, en el José Antonio Kast de Sebastián Piñera. Porque este gobierno, lo que no hay duda ninguna, es que va a tener una oposición férrea, muy probablemente una oposición en la calle. Yo he visto a raíz de la ministra de la Mujer, a raíz de algunos de los nombramientos, hablar de un gobierno que no es capaz de separarse de los intereses empresariales, cosa que me parece un absurdo total. Otros, ¿no es cierto?, diciendo que en el caso de la ministra de la Mujer hay que prepararse porque entonces los movimientos feministas en cierto sentido están como provocados, sujetos a provocación y se van a levantar, cosa que me parece también, o sea, como alguien puede decir eso con esa naturalidad. Lo que yo creo es que con ministra de la Mujer, sin ministra de la Mujer, aquí va a haber un renacer, digamos, de la protesta y de una posición férrea. Con eso, obviamente, tener además un flanco por la derecha, obviamente, establece posibilidades de riesgo mucho más grandes. Entonces, por supuesto que eso es algo que hay que tener siempre pendiente y ver cómo se aplaca en cierto sentido. María José Nodón, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y último de la temporada de ¿Cómo te lo explico? Se nos acabó el tiempo. Ojalá que los hayamos explicado bien. Así que bueno, muchas gracias. ¿Cómo te lo explico que lo hiciste bien? Clarísimo. ¿Sabías, Mónica, que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro tomar agua de la llave? Algo que parece simple y cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad. Lógico, porque además el agua de la llave hidrata, refresca
es segura y saludable, nos aporta minerales al organismo como el calcio y magnesio. Además, es muy conveniente y tal vez lo más importante, es respetuosa con el medio ambiente. De hecho, nosotras con Mónica nos hidratamos con agua de la llave porque Chile, como les decíamos, es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave, así que salud por eso. Salud. Vamos a nuestra ya célebre sección. Tiene que ser célebre a esta altura porque es el último capítulo de la temporada, así que más vale que sea célebre. ¿Y tú qué opinas? Y hoy día nos acompaña el diputado, pero además futuro senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Gracias por estar con nosotras. Gracias por la invitación, Mónica Bienvenido. y Paula. Gracias. Ya vamos a tener la oportunidad del lado C, pero antes, comenzar con la política. Y su sector criticó muchísimo en hartas cosas del gabinete, pero entre otras, a Pérez Maquena, por ejemplo, y su vinculación con el mundo empresarial, con Quiñenco específicamente, a Quirós también, en fin, y así suma y sigue. Han sido bien duros también a la ministra de la Mujer, a Judith Marín. Entonces la pregunta es si esto no es un poquito adelantado, ¿no? Debería haber habido un poquito más de luna de miel, de ver cómo se comportan en la cancha y luego criticar. Sí, mira, yo creo que primero hay que dejar que el gabinete actúe, que haga su política. Naturalmente uno tendrá su posición respecto del origen de quien hoy ejerce el cargo, o va a ejercer el cargo desde el 11. Creo que a modo general... Ya, pero comparte que fue un poquito mezquino comenzar de inmediato a criticar. Pero respecto de cuál opinión, porque yo di mi opinión, no sé, no he visto la otra opinión. No, yo hablo de su sector en general, no hablo de usted en particular, sino del sector, porque usted ha visto que han criticado a buena parte del gabinete. Mi juicio es que hay que dejar que el gabinete actúe, que ejecute la política y de ahí uno, en base a la política pública que se impulsa, uno podrá tener una crítica. Ahora, críticas per se respecto de el origen uno podría relacionarlo respecto de la CPC, por ejemplo, que se hace cargo de economía, o de Quirós, su rol respecto de lo que fue la colusión de las farmacias. Hay un tema, una dimensión que me parece bien interesante. Por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado tiene demandado a Poduje. Sí. Kast denunció a Campos en su momento. Previamente en su momento. Ante la Fiscalía por la designación, la fallida designación finalmente. Kast le dijo a Jimena Rincón que completita baile el mono. Entonces, es una dimensión que creo que es importante destacar porque él se ve obligado hoy, frente a la falta de quizás densidad en la derecha, de echarle mano a quienes él había criticado previamente. Y no una crítica como uno podría decir que Boric criticó a la concertación, sino una crítica respecto de la corrupción más dura. Solo mi pregunta es si esto no es una muestra, criticar antes de que actúen, si no es una muestra de que van a hacer una oposición muy dura. Yo creo que es una oposición firme respecto de la dimensión de los derechos sociales, pero yo creo que hay que darle espacio al gobierno para que empuje su política y hay ciertos ministros, ministras, yo creo que la ex fiscal me parece que es una persona que desde su rol podría prometer bastante y creo que allí hay espacios para enjuiciar, yo diría, después de que los hechos ameriten un juicio propiamente tal, pero previamente decir que todo está malo no me parece, tomo distancia de esa posición. ¿Cree que fue un acierto la nominación de la ministra de Seguridad? Sí creo que hay que darle la oportunidad al gabinete. Creo que, mira, yo no conozco a la ministra de Seguridad, estuve leyendo su currículum, esto pasó hace un día y medio, estuve averiguando más o menos su trabajo. Creo que es promisorio cuando la ciudadanía hoy está pidiendo seguridad y que ella haya sido una de las artífices del desmantelamiento del Tren de Aragua, me parece fenomenal. Ahora, muy distinto es estar en una oficina litigando artículos de derecho que estar construyendo una política pública de largo plazo para enfrentar la criminalidad. Son cosas muy distintas. Ahora bien, le concedo el mérito justamente de su trabajo en Fiscalía y esperemos que lo haga bien, porque esa es la idea, esperemos que lo haga bien en materia de política pública de prevención del delito. ¿Y usted cree que hay yogures, como dijo Longueira, respecto de que tienen fecha de vencimiento estos, o hay algunos que identifica que puede ser más complejo que les vaya bien, o tiene la opinión respecto similar de todo el gabinete de esperar y No, ver qué yo creo ocurre? que hay que esperar que desplieguen su política. Fecha de vencimiento no, yo creo que los ministros están de una u otra forma en algún momento para también ser fusibles, digamos, es la primera línea, ellos tienen que proteger al presidente y no sé si ser yogur es como el adjetivo que le pondría, pero ellos están ahí para sacrificarse por el máximo mandatario. ¿Y les pondría algún adjetivo? Porque dice ese no el que pondría, pero...
No, dejémoslo en que hay que darle su espacio para que Pero igual despliegue uno su cuando política. tiene el refrigerador, siguiendo con la metáfora de Longueira, cuando uno pone en el fondo más adelante, por lo menos yo, no sé usted, pongo más adelante o más arriba los que van a vencer primero. A mí Y siempre más se me atrás, vencen los yogures en el refrigerador. Soy re malo para tomar yogur. ese es un problema. Pero cuando la pregunta, en el fondo, por el paralelo con Longueira, es si se ve algunos más de riesgo, con caducidad, más adelante en el refrigerador, digamos. Yo los veo a todos más o menos parejos, pero lo importante es que el yogur alimente bien nutritivamente la política pública que quiere empujar el gobierno. Y yo creo que ahí hay que esperar que ellos ejecuten su propio camino y luego hacer alguna evaluación más sustantiva. Diputado, usted hablaba de que veía que debían ser una oposición, ¿cierto?, firme, pero se ha visto esta disputa en los últimos días respecto de si tienen que ser dialogantes, firmes. ¿Existe esa disyuntiva como propiamente tal o puede ser algo complementario o en qué vereda se ubicaba? Mira, es bien interesante ese debate dentro del progresismo porque se tiende a establecer como dicotómico el poder conversar con alguien que piense distinto o el ser firme y tener carácter. Hay una parte de la izquierda bien a mi juicio dogmática que cree que uno sentarse a discutir con la derecha y establecer acuerdos es básicamente traicionar tus principios. Es que te volviste traicionero de tu ideología y que por tanto estás remando para el otro lado, digamos. ¿Usted no está Yo de estoy acuerdo muy con eso? lejos de esa posición, de esa tesis política. Yo creo que al contrario, cuando uno tiene sus ideas claras y tiene sus convicciones claras, uno se puede sentar hasta con el más recalcitrante fascista para tratar de lograr algún tipo de avance para quienes tú estás defendiendo, porque dentro de la idea también, de la ideología, por decirlo de alguna forma progresista, está siempre tener un avance concreto para la gente que uno defiende, que es, entre comillas, la ciudadanía, el pueblo, qué sé yo, la gente trabajadora. Entonces yo creo que esa dicotomía es bien, a mi juicio, de ver el progresismo es falsa. O sea, yo estoy dispuesto, tal cual como lo hizo el presidente Boric en su momento, a sentarse en la mesa de la niñez, en la mesa de la salud mental, con gente muy de derecha, con la posición de Piñera, que estábamos en las antípodas muchas veces en algunas materias, también con el gobierno de Kast. Y allí defender firmemente lo que uno cree. ¿Cómo Pero si ve no, la desaparece la política. Pues, si ¿Y no, cómo ve se la capacidad de convierte... diálogo del gobierno, de cómo intuye la capacidad de diálogo de un gobierno de José Antonio Kast y de los ministros nombrados? Eso es muy ¿Tiene interesante. atención? Eso es muy interesante porque habiendo estado estos últimos 4 años en la Cámara de Diputados, uno mira cómo se comportaba el mundo de la derecha de José Antonio Kast, el Partido Republicano, y votaban a todo que no, pero a todo que no. O sea, a todo que no. Y a veces sin argumentos, simplemente porque lo propone una persona, incluso de la derecha, pero que era de Bópoli, ponte tú. ¿Y qué deduce de ahí? Yo creo que están ellos muy constreñidos también a hacer lo que nunca antes habían hecho, que es dialogar, sentarse, construir gobernabilidad y llegar a una mesa con propuestas y dispuestos a transar. Y la disposición a transar creo que va a ser justamente el eje sobre el cual el pueblo de Chile, no la clase política, no los partidos, sino que el pueblo de Chile va a evaluar la gestión de José Antonio Kast, porque además tiene que dar gobernabilidad a un sector que está en las antípodas ideológicas, pero sobre todo a su propio sector. Si ya tenemos a un Kaiser que dice que no va a ser partido de tercera, que ya está un poco más duro que la misma oposición de izquierda, él tiene ahí un problema estratégico bien importante que yo creo que se va a llevar todo el primer semestre intentando cuajar esas almas que son aún más complejas quizás que las almas que el propio presidente Boric tuvo que manejar a principios del 2020. Diputado, ponías el ejemplo de cómo se comportó, ¿cierto?, el Partido Republicano durante, siendo, ¿cierto?, oposición al gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero a ustedes se les cuestionó lo mismo cuando fueron oposición de Sebastián Piñera, de que también estaban reacios a aprobar sus iniciativas, de que a todo le decían de alguna forma que no a la sal y el agua, que es lo que se quejó siempre el fallecido expresidente Sebastián Piñera. En ese sentido, ahora que les va a tocar ser oposición de nuevo, ¿crees que hay un aprendizaje respecto de lo que vivieron ahí? ¿Si harías cosas distintas? Yo creo que sí. Si tú me lo preguntas de esa manera, naturalmente cuando yo llegué al Congreso, yo tenía 27 años, ahora tengo 36, naturalmente hay un aprendizaje, una madurez propia de la vitalidad de nuestras experiencias políticas y sí creo que con el expresidente Piñera
tuvimos muchos espacios de diálogo y de colaboración. Yo recuerdo en algún momento, primera vez que yo iba a La Moneda, me senté con el ministro Moreno a propósito del proyecto de cuidadoras y pudimos zanjar algunos avances en la Comisión de Desarrollo Social. Yo espero que con este gobierno podamos tener la misma cercanía, porque Claro, pero fueron casos puntuales. Sí, fueron casos puntuales hasta que llegó el estallido social, donde hubo un quiebre muy fuerte con la forma de abordar el descontento social. Y yo creo que eso para nadie es desconocido, el tema de los derechos humanos, el tema de los militares en la calle, qué sé yo. ¿Se arrepiente de algo habiendo sido oposición en la pasada anterior? Yo creo que sí, uno tiene muchas cosas de las cuales naturalmente arrepentirse, que en ese momento uno no las miraba. La acusación contra el expresidente, no, por ejemplo. Fíjate que eso no. ¿Ya? Fíjate ¿Y entonces cuál? Eso no. Yo me arrepiento quizás en medio de la disputa por el proceso constituyente, haber pensado de mejor manera el diseño institucional para que, primero, los partidos tengan más peso también a la hora de ordenar sus bancadas y de que no se hubiese generado la fragmentación y atomización. Y eso lo he conversado con mucha gente de derecha. ¿Y no se arrepiente de ninguna de las acusaciones innumerables constitucionales que impulsaron, ya dice, de las del presidente Sebastián Piñera? Mira, de las dos del presidente Piñera no. Ya, y de tengo alguna de buenos los argumentos ministros. para plantearlo. ¿Por qué no lo pregunto? Porque Winter, por ejemplo, dijo que sí se Sí, arrepentía. Sí, pero estoy de acuerdo con esa tesis. Lo digo claramente. ¿Por qué? Sí creo que cuando llegamos cuando llegó al gobierno el presidente Piñera, en algún momento se planteó una acusación con el ministro de Salud. No recuerdo el detalle, pero creo que eso sí fue anticipado. Fue como a los 3 meses de haber ingresado el nuevo gobierno. Sí creo que fue anticipado. Y la que presentaron contra Figueroa en el contexto de la pandemia por intentar volver antes a clase, ¿eso no le parece que sí, fue yo creo que también hubo que probablemente hacer un balance mucho más racional. Como que se pasaron un poco de pueblo. En ese momento... Pero ¿se pasaron un poquito de pueblo, diputado? No sé si nos pasamos un poquito de pueblo, porque en ese momento la pandemia nos tenía a todos de una forma... ya, pero con el tiempo lo evalúa como injusto. Pensando, y con el tiempo uno lo mira hacia atrás y dice, ok, la pandemia tuvo que quizás haber tenido pero este ¿fue tipo injusto? de manejo. Yo creo que más que injusto... Es que más que injusto, yo te diría que mi calificativo debía haber sido más sesuda en la argumentación y que no daba para una acusación constitucional. ¿En serio? ¿Tratar de volver antes a las escuelas les daba por una acusación constitucional en contra? No daba para una acusación constitucional. No daba, ya. Entendí, por eso la reflexión tuvo que haber sido más sesuda. Para entender que no daba. Para entender que la dinámica sanitaria y educativa, a propósito de los efectos que tenemos con el ausentismo escolar, tuvo que haber sido más sesuda y teníamos que haber evitado esa acusación constitucional. Ahora, ¿Por qué respecto dice que de no se arrepiente de la del expresidente Piñera, cuando se dio todo este debate, yo eché un poco de ojo a los argumentos jurídicos de ambas acusaciones. La primera fue por el tema de derechos humanos y la segunda fue por los eventuales casos de corrupción, a propósito de Minera Dominga. Yo creo que ambas implicaban saltarse principios constitucionales, el principio de prioridad y el principio de servicialidad y de disposición al respeto a los derechos humanos. Desde ese punto de vista, a mí, si me lo preguntan nuevamente, creo que era una acción de admisibilidad que impuso la Cámara de Diputados, donde toda la oposición votó a favor, en ese entonces, toda votó a favor, y que no necesariamente fue empujada por el Frente Amplio. A propósito de que muchos dicen que el Frente Amplio empujó y radicalizó, eso no es así. Era un momento muy complejo, pero creo que ese contrapeso que se ejecutó ameritaba una conversación más profunda, de más diálogo, de más entendimiento con el Ejecutivo, que no existió y que fue a propósito también del proceso constituyente que dejó muy quebrada la relación. Lo que es raro es que usted reivindique las acusaciones en contra del expresidente Sebastián Piñera por temas muy graves. Y me parece que el más grave de todos en cualquier ordenamiento jurídico es el de los derechos humanos. Entonces, que usted reivindique una acusación que quiere decir que él dejó de hacer algo relevante, que infringió principios constitucionales respecto de derechos humanos, de la labor de resguardo, y que por otro lado el actual presidente haya calificado al expresidente Sebastián Piñera como un demócrata de primera hora. Porque para ser un demócrata de primera hora hay que tener una coherencia total respecto de los temas más importantes, entre otros de derechos humanos. Entonces, o usted no cree que no comparte la tesis del presidente Boric respecto del expresidente Sebastián Piñera, o no entiendo cómo pueden seguir sustentando la primera acusación.
Yo soy de la tesis de que la primera acusación está bien sustentada. Por eso, entonces, Por ¿no tanto, fue un demócrata de primera hora? Como conclusión, yo le pondría matiz a lo que señaló el presidente Boric. Y En esa el es mi sentido, posición. en el sentido que usted En el no sentido de tiene que- la en el misma sentido de que opinión de ser tenía- demócrata de primera hora. Tenía que haber tomado mejores decisiones en ese momento. Creo que se pudo haber hecho mucho más para evitar los 400 ojos mutilados. Uno puede en ese momento señalar que fue un demócrata desde el punto de vista de que permitió abrir un proceso constituyente, se colocó detrás de esa propuesta, hubo un debate muy fuerte, pero en materia de gestión de orden público, para controlar una dinámica que tuvo hechos de violencia que son totalmente condenables, eso hay que señalarlo y no hay que omitirlo, pero que desde el punto de vista intentó ocupar herramientas de orden público para un conflicto que era sociológico, político, que Entonces tenía que no haber comparte- ocupado otras En herramientas. resumen, no comparte del todo lo que planteó el presidente Boric. No lo comparto del todo. Volviendo al tema del rol que van a tener como oposición, usted dijo que tenían que, ojalá no compartía esta tesis, ¿cierto?, de que no se sentaran a conversar, que tenían que tener esa voluntad. Entonces, si uno ve el escenario general ahora, pareciera ser complejo que toda la futura oposición esté en esa vereda, al menos lo que uno ve en algunas declaraciones que escucha del Frente Amplio, algunos personeros, no de todos, en el Partido Comunista. Hoy Bárbara Figueroa era bastante dura respecto del tipo de oposición que quieren ser, y por eso, en términos generales, primero, ¿desde qué vereda cree que se debería de plantear el Frente Amplio para hacer frente a José Antonio Kast? Es una muy buena pregunta esa, porque es probablemente lo que vamos a debatir desde el domingo en adelante, que se inicia el Congreso del Frente Amplio, de cómo, de una u otra forma, doblarle la hegemonía a una ultraderecha. Yo creo que siempre el primer paso es la vereda del diálogo, de entender a quién piensa distinto, de nunca evitar espacios de conversación, nunca restarse de los espacios de conversación, desde lo estructural hasta lo más, digamos, cotidiano. En el segundo proceso constituyente, de hecho fue justamente José Antonio Kast el que mandató a sus parlamentarios a no sentarse a la mesa para no abrir un proceso constituyente, a diferencia de Chile Vamos. Esa actitud nosotros no la queremos para hacer oposición. No vamos a hacer una oposición como la hizo José Antonio Kast. Yo voy a estar a disposición desde el Senado para sentarnos en todas las mesas de conversación, porque creo que eso no nubla la capacidad que uno tenga de sus propias ideas y de su convicción. Bueno, ahí también hay un contraste con el Frente Amplio de la oposición a Sebastián Piñera, donde solo algunos se sentaron en las mesas, por ejemplo, de acuerdos nacionales. Puede ser. Ahora el presidente Boric se sentó en cada mesa que lo invitaron. Incluso el ex alcalde Jorge Sharp se sentó en la mesa de seguridad a nombre del movimiento autonomista ese entonces. Yo estuve participando de la mesa de salud mental con Belolio, y el presidente Boric en la mesa de la niñez. Digamos, hubo espacio de conversación, y creo que esa misma lógica, que fue la lógica pre-estallido social del periodo de Sebastián Piñera, es la que hoy día debe primar. Y yo creo que la ciudadanía, de una u otra forma también, y yo no es porque la ciudadanía lo espere, sino que yo también estoy convencido de que hoy la polarización propia de la clase política aleja aún más las posibilidades de construir una democracia, y que solo quienes se benefician de esa polarización es el discurso de ultraderecha. ¿Y cuál cree Entonces que es no la puedo pisar ese palito. ¿Y cuál cree que es la principal misión que tiene el Frente Amplio en su rol opositor? Yo creo que son dos misiones principales. Creo que hay políticas de Estado de largo plazo que es importante defender desde el punto de vista administrativo, incluso como la ejecución de la reforma de pensiones, como por ejemplo la buena implementación del royalty minero. ¿Usted cree todo esto que va a haber que defender la reforma de pensiones desde la oposición? ¿Cree o tiene miedo de que haya un retroceso en la reforma de Lo que pensiones? pasa es que hay muchos actos administrativos que todavía dependen desde la cartera de Por trabajo eso, sabiendo para que hay- ejecutarse bien Por la eso, si reforma mi de pregunta es, pensiones. sabiendo que falta implementación, sabiendo que faltan actos administrativos, ¿usted tiene el temor de que se retroceda en algo, se frene en algo, se Sí, pues. modifique en algo la reforma de pensiones? Sí, y ¿Sí? y es un temor, creo, bien fundado desde el punto de vista de que el nuevo ministro del Trabajo señaló ampliamente por los medios de comunicación que estaba muy en contra de inyectarle solidaridad al modelo, de construir un seguro social o de darle más cotización a cargo del empleador. Ahora, espero que en los espacios de trabajo, la propia comisión de trabajo, podamos discutir esas cosas, y por eso digo, uno de los propósitos del Frente Amplio es tratar de que esas políticas de Estado de largo plazo se ejecuten bien. Fueron parte de un acuerdo donde no concurrió el sector del actual presidente, por tanto,
uno podría deducir que él no le va a poner todo el negüen posible para que esas reformas se ejecuten. Y De allí alguna vamos a estar forma nosotros es lo que fiscalizando. llaman como los defensores del legado, que esa es como la misión principal que tiene el Frente Amplio, pero hay otros que plantean que no pueden solo suscribirse o Sí, ceñirse. y esa es la segunda patita. Lo primero es que esas políticas de largo plazo puedan desarrollarse. Lo segundo es ser propositivos, con cosas nuevas. Yo creo que en materia de seguridad tenemos un desafío importante, en materia de inmigración tenemos un desafío importante. Y en materia tributaria, a propósito de la baja del impuesto corporativo y del recorte de los 6.000 millones de dólares. Yo creo que Ustedes allí se tenemos van- que tener ya. iniciativa. ¿Ustedes se van a oponer a la reforma tributaria que ya está anunciada de rebajar del 27 al 23% el impuesto a las empresas? Mira, yo creo que lo importante siempre es que el gato caza ratones. Por tanto, bajar o subir el impuesto corporativo hoy a nivel OCDE no es lo relevante. Lo relevante es cómo tú absorbes mayor tributación, evitando la evasión, evitando la ilusión. Si me están proponiendo algo, que es bajarle el impuesto a las grandes empresas, pero el Estado va a recaudar más, yo no podría a priori negarme si sé que el nivel de la OCDE tiene más baja tasa corporativa. Pero si es que ellos están proponiendo una baja de impuestos a las grandes empresas sin una salida de mayor recaudación, yo lo que pienso es que lo único que eso me va a llevar es lo que hizo el presidente Trump, que es aumentar la deuda y que va lamentablemente O sea, recortar gastos Sobre el si es sociales. que- primer si caso es que no hay- se si es que sentarían no a hay conversar. Si es que no hay compensación, Si es que no hay compensación, lo que pasa es que un modelo tributario solo dice relación en un contexto de desarrollo donde el Por eso, pero ingreso para y el dejarlo- egreso, por eso, para dejarlo súper en concreto, si es solo rebaja de tributos, pero no hay una compensación por otras vías, no lo van a apoyar. ¿Eso es? eso sería achicar el Estado. Y yo jamás voy a apoyar Por eso. achicar el Estado en términos fiscales. Por eso, en ese caso, no contarían No, con sus votos. No contarían con nuestros votos. ¿Y cree que esa es una postura compartida en todo Una- el actual oficialismo? Es una propuesta que se debatió largamente a propósito de las iniciativas del ministro Mario Marcel, y hay una apertura a colocarse en los niveles OCDE, que es la baja del impuesto corporativo, siempre y cuando se fortalezca, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario en términos de elusión y evasión. Si es que, por ejemplo, hay un gasto mucho más eficiente en materia de fiscalización por parte del Servicio de Impuesto Interno, que es un poco lo que hizo el exdirector del Servicio de Impuesto Interno. El problema está en que si miramos solo el índice de la tributación corporativa y no entendemos cómo funciona en su totalidad el sistema, ahí claramente uno podría decir, bueno, pero si la OCDE tiene impuestos del 25 y nosotros del 27, bajémoslo. Es que no funciona así porque cada país y cada economía tiene sus dinámicas propias. Entonces yo no podría aceptar algo que más encima implica un recorte de 6.000 millones de dólares que no sé de dónde van a venir, porque eso es darle una carta blanca a lo que hizo Trump. Trump bajó el impuesto a los grandes empresarios y aumentó la deuda. O sea, Trump dice que el Estado hay que achicarlo, pero tuvo que aumentar la deuda para poder sostener el sistema de salud. Entonces, pensemos bien el modelo y no hagamos disparates en materia económica que lleven a Chile a recaudar menos, a tener menos plata para los incendios, para salud, para educación, y pasar con creces en la deuda fiscal, que hoy día ya está en su tope de 45, si no me equivoco, a 46, a 47, porque eso sería un fracaso en materia de responsabilidad fiscal. Diputado, a modo de balance, ¿qué errores reconoce de este gobierno? Si tuviera que hacer ya un balance de salida. ¿Qué reconozco? Ujú, ¿qué errores reconoce? Se lo pregunto porque errores. Sí, ¿qué errores reconoce de este gobierno? Se lo pregunto porque están en modo de balance, van a tener un encuentro este fin de semana ustedes como Frente Amplio, ya el presidente va de salida. Sí. Es tiempo, ¿cierto?, de las reflexiones y todo esto en la lógica de Totalmente. también de Sí. cómo van a proyectarse como oposición y me imagino que también pensando en algún momento volver a ser gobierno. Sí, yo creo que hay un error estratégico muy importante que ya se ha conversado largamente, no es desconocido, que es el haber esperado los resultados del proceso constituyente para haber impulsado políticas estructurales que hoy lamentablemente se nos acortó el tiempo y no vamos a poder quizás empujar con la fuerza que quisiéramos. ¿Pero ese error se lo atribuye particularmente al presidente Boric o a quienes lo acompañaban? No, en yo esa- creo que es un error de la coalición completa, del comité político, de la coalición, de los partidos, de no poder anticipar este escenario. Dejamos para luego del proceso constituyente la reforma de pensiones, lo que hoy es la negociación ramal en materia de trabajo,
el Sistema Nacional de Cuidados, el royalty minero, que son proyectos que estaban esperando hace 10 años. Yo creo que lo que ahora uno es general después de la guerra, digo, como que no quiero pecar de es que debimos hacer esto y yo lo dije. No, todos nos equivocamos en esto y creo que ese fue un error estratégico fundamental que nos hizo perder mucho tiempo luego del fracaso del primer proceso constituyente e intentar aperturar un segundo. Y aquí viene la responsabilidad de quienes tenían mayoría en ese segundo proceso constituyente, que sin ningún voto nuestro podrían haber aprobado la constitución que quisieran, incluso más fácil porque tenían bases constitucionales ya consagradas. Pero bueno, creo que eso fue a todas luces un error. ¿Identifica algún otro? Se lo pregunto porque han salido varios documentos del Frente Amplio dando vueltas de reflexiones, uno de ellos de la ministra Orellana, que habla de que la mayoría de los errores eran de personas que tenían más expertise o se suponía que tenían más expertise, haciendo alusión un poco a cómo se manejó el caso Monsalve, que de alguna forma reflota, ¿cierto?, esta misma disyuntiva entre Sí, entre yo los estoy sectores de acuerdo porque por lo demás entiendo que se filtró ese documento de algún lado. Sale publicado en La Tercera. Muy mal esas prácticas de filtración, pero ya Muy que... bien el trabajo Es de La ejercicio Tercera. periodístico. Sí, pero yo hablo Muy desde la bien. dimensión de mis compañeros Para militantes. usted, Mal, pero yo que aplaudo filtren, el po. trabajo del equipo No, ustedes de son La periodistas, Tercera. tienen que hacerlo, pero también firmé ese documento y creo que claramente en el caso Monsalve hubo un error. Ahí el propio presidente y la ministra lo han señalado. Claro, pero ese error se lo endosan a las personas, dicen, con más expertise, o sea, socialismo aludiendo como al democrático, en el socialismo fondo. democrático. Es que si me pongo aquí a señalar con el dedo las culpas, serías una muy buena periodista si yo te diera esa cuña, pero no quiero hacerlo porque No, pero señálenlo nomás. porque lo importante es que ese que debate con lo que demos en dice- privado. Es que ¿sabes lo que pasa? Ya, Con pero lo que que ese dice debate ya es ahora ya es evidente. público. O sea, con lo que está diciendo ya es evidente que concede el punto, po. Obvio. Si el Esa es la debate ya interpretación es de- ya Ah, el que público, ca- entonces diría que no, po, porque si no el que calla otorga, si es como obvio quién se hizo. Pero Sí, yo creo que hubieron errores evidentes y yo creo que no es necesario que yo los señale con el dedo, puedo hacer una lista de muchos errores, también una lista de muchos aciertos. ya, pero usted le atribuye los errores más graves, Pero- efectivamente, a aquellos que tenían más expertise, es decir, que al socialismo Yo democrático. creo que hay de todo tipo de errores, graves, menos graves, uno los ponderará en función también de su propio lugar donde se mueve. Ya, pero ¿cómo los ponderó usted? Y yo creo que son errores, sí, son errores que costaron también mucha a legitimidad. ver, pero Ahora, más en simple, se- ¿tuvo más errores el socialismo se- democrático no o voy el a- Frente Amplio? No, yo creo que aquí ¿O usted encuentra está parejito? todo, la coalición es unitaria, hay que asumir los errores siempre como colectivos, responsabilizarse en colectivo y empujar para adelante. Ah, entonces es medio injusto ese documento. No, porque el documento en ningún momento señala la tesis que usted establece. No, el plan, o sea, O sea, plantean- No. apuntan a aquellos que tiene tenían orejas más... de elefante, trompas de elefante, Dígame- pie de elefante, ¿y qué No, será? ¿Un pero- rinoceronte? El lugar donde ese documento Ya, lo señala, pero- no pero está. No, no. diputado. Es un balance interno que se hace a la interna y que nosotros ¿Y que damos revela con qué? el socialismo democrático. ¿Y qué revela qué? Y que revela que las responsabilidades son colectivas. De hecho, lo señala explícitamente, porque probablemente el párrafo que yo agregué al documento. Ya, ¿Por pero- qué les gustaría ser recordados como gobierno? Como gobierno. No, si no lo queremos matar tan luego. Así como, ¿por qué quiere ser Sí, recordado me usted? estáis ¿Qué matando. administración? No, Uno el- 36, me estamos en la estáis matando. reflexión. Gobierno, no Estamos sé. a modo balance. en Sí, es este mala, momento. pero no es Es para que haga, es para mala. que haga un balance. Mira, me cuesta evaluar porque era muy chico y es como difícil uno recordar a los 10 años lo que fue el gobierno de Lagos o qué sé yo. Ya, Pero yo sí tampoco creo- estuve en la colonia, igual tengo la opinión de la conquista española. Pues. No, estoy lo diciendo, tira al estoy córner. diciendo que no puedo opinar porque no lo viví. Estoy Ya, muy en pero contra de esa Estos lógica. 4 años lo ha vivido. ¿Por qué le gustaría ser recordado? Pues, Pero creo que este gobierno ha tenido quizás desde el 90 en adelante la mayor cantidad de leyes aprobadas en materia de redistribución de riqueza. La ley Papito Corazón, el royalty minero, las 40 horas, el aumento histórico del sueldo mínimo, ha tenido la posibilidad de impulsar el Sistema Nacional de Cuidados, ha invertido como nunca antes en materia de centros de cuidados. La región de donde yo vengo ahora cuenta con 3 centros de cuidados. La ley de pesca, que es una redistribución de riqueza brutal entre la industria y los pescadores artesanales. Entonces, si me preguntas por qué debiese ser recordado este gobierno, es porque tiene una serie de leyes que tienen que ver con la tesis del presidente Boric, que es de
pese a que no nos gusta del todo, sacar el proyecto de ley y empujar y machacar. El presidente Boric es una persona que avances en la medida llama de mucho. lo posible. No es en la medida de lo posible, ¿Cómo no? porque si fuese en la medida de lo posible era imposible, porque nos decían todo el rato que no, y tuvimos que darle vuelta, Ya, pero, darle vuelta diputado, y está puro doblegar adornando- ese imposible Adornando el árbol, pero no para mencionaba que concreto. podamos No, tener... los avances sociales. No, pero es que te digo No, una pero- lista de 10 avances sociales que generan redistribución de Que riqueza. cambiaron, según usted, Y eso- en la medida de lo posible. Y eso baja ¿Pero eso es? y eso baja la conflictividad social, porque muchos dicen en la ultraderecha dicen, presidente Boric no tiene protestas, no tiene movilizaciones porque eran ustedes los que estaban movilizando a la gente. Oye, aquí hubo un diálogo social con muchos actores que antes el Estado no había tenido, con los pescadores artesanales en cada región, con las cuidadoras, con las asociaciones de personas mayores, de los pensionados, Ya, con los pero trabajadores. estamos interpretando bien cuando usted dice, o sea, le gustaría ser recordado por avances sociales que desde la perspectiva de ustedes cambiaron la medida de lo inicialmente posible. La política, porque esa tesis, Pero, oye. esa frase se asocia mucho, es que si es en la medida de lo posible, entonces eres como la concertación. No, pues si estoy La diciendo que medida de lo ustedes posible... creen que sí, po. cambiaron la medida de lo posible. La medida de lo posible es básicamente el arte de hacer política, si uno lo mira en abstracto, más allá de quien lo dijo en el año 90, que lo dijo con otro contexto en un momento donde todavía tenías senadores designados por la dictadura, dentro de ellos Pinochet, el mismo Pinochet. Y la medida de lo posible era pactar con la derecha, que estaba con una pata en los militares y con otra pata en el Congreso. Entonces, esa medida de lo posible hoy es muy distinta. Por eso. Y la medida de lo posible hoy es machacar, que creo que sin la personalidad del presidente Boric, que es, a mi juicio, un obsesivo por tratar de lograr un resultado social Ok, concreto, pregunta. Una cosa que me quedó una no duda. era posible si no fuese por el presidente Boric. Usted hablaba de que les dicen que les endosaban que no tenían movilizaciones sociales porque supuestamente ustedes eran los que habían estado detrás, pero usted dice que no cree que no tuvieron en esta administración movilizaciones sociales por esto mismo, porque lograron dar respuesta a estas ciertas medidas. Creo que es multifactorial, pero uno de los factores es que se abrieron muchos espacios de diálogo justamente con esos movimientos que en algún momento reclamaron mucho en la calle. Estoy hablando, por ejemplo, del tema de las matronas. Tengo esta imagen en la mente. Matronas yendo afuera de la Moneda, el presidente saliendo de la Moneda a hablar con las matronas, estableciendo una mesa de diálogo, resolviendo un problema. Lo digo porque no sé si en todo gobierno, cuando la gente se manifestaba, por ejemplo, los trabajadores de Huachipato, Que igual o yo los entiendo pescadores la imagen, artesanales, pero comparar al colegio de matronas, con todo el respeto, con la fuerza o poder sindical que tienen los pescadores en el sur, me parece un exceso de optimismo. y hubo una reunión con los pescadores No, en era cada para dar un región. ejemplo, que la imagen, entiendo porque está como fresca, pero la envergadura de los movimientos sociales son distintos, los estudiantes. Pero, Claro, la envergadura es distinta, pero nos reunimos con ese movimiento justamente pregunta, que tiene una los- envergadura más amplia que las matronas. me quedó en el tintero, dentro de los errores, ¿usted reconoce como error o reivindica los indultos? Yo creo que la política de los indultos era un compromiso del presidente. Yo, en lo personal, creo que no había que indultar a Castillo, naturalmente. Eso fue un error que se asumió, pero justamente la política que empujó el presidente yo la respaldo. Sí, ahora la pregunta es, ¿por qué indultar a alguien que ha cometido delito? Sí, pues ese es el tema, porque el indulto per se jurídicamente es Exacto. Por eso le pregunto la yo, ¿por qué? exculpación de alguien que Sí, ya ha lo que le cometido estoy- delito. Lo que le estoy preguntando es por qué usted reivindica el haber indultado no solo a uno, había más que tenían antecedentes penales previos, no solo a Castillo, que es el caso como más evidente, sino que el hecho de por qué indultar a alguien que ha cometido delitos. Porque justamente el contexto amerita una reflexión política respecto de lanzar una piedra a carabineros en un contexto... Incendiar una comisaría, ¿en qué contexto puede estar en un justificado? contexto de confrontación. Y eso es una cuestión que per se es un delito y está mal. Ahora, lo que hizo el presidente Boric fue establecer ciertos criterios, estudiar los casos. Hubo un error que él lo señaló y lo asumió con la salida de una ministra y de su jefe de gabinete. Y esa dinámica de estudiarlos, yo creo que está bien. No, si estudiar se puede estudiar muchas cosas, pero lo que yo todavía no entiendo es qué contexto puede hacer válido el incendiar, por ejemplo, una comisaría. Nada.
Nada. Como para que tenga justificación indultar a esa No, persona. o sea, incendiar una comisaría es un delito y está muy mal. Y uno no puede avalar esa violencia. La pregunta es por qué En el indultarlo. en el contexto del estallido social, hubo una serie de procesos también que fueron a juicio incluso del propio presidente cuando lo señaló en su proceso de campaña, en su programa, que había que revisar. Y él los revisó, se sentó con su equipo jurídico, desconozco el detalle, pero él hizo ese trabajo y hubieron unos casos que estuvieron mal indultados y él lo señaló como un error, costó la responsabilidad política de su jefe de gabinete y de la ministra, pero del resto yo creo que es la política que él tenía que empujar. ¿Diputado cree que la ciudadanía volvería a votar por ustedes? Por nosotros como... Frente Amplio, como sector, como proyecto político. O sea, yo creo que la ciudadanía puede votar por cualquier actor político que se imponga una agenda de transformaciones, sea de derecha, sea de izquierda, puede volver a ser elegido o no. Yo creo que las políticas públicas de largo plazo, de Estado que ha empujado este gobierno, a mi juicio van a envejecer bien y la historia siempre es cambiante, siempre es dinámica, hoy es muy oscilante y naturalmente la coalición y el propio Frente Amplio podría eventualmente ganarse la confianza nuevamente del 50 Se a lo 1. pregunto porque uno de los desafíos que tienen o quedaron medio heridos después de la última elección presidencial decían que de alguna forma no lograron responder a las demandas ciudadanas o a los temas que las personas buscan ahora, que fue esta mayor demanda de seguridad, ¿cierto? Que no lograron hacer bien esa lectura. ¿Qué cosas deberían de corregir, cree, para tener la oportunidad de volver a gobernar? Yo creo que es muy importante, ayer conversaba largamente con Camila Nieto, la alcaldesa de Valparaíso, de cómo había sido su primer año de gestión. Materializar avances concretos, mejorar los procedimientos para evitar la burocracia del Estado, acelerar la llegada de la política pública al bolsillo, a la construcción de una pavimentación, al arreglo de una sede vecinal, a la construcción de un CEFAM. Yo creo que eso es principalmente lo que genera la conexión entre la institución y la ciudadanía. Hoy, cuando se fracturan los idearios democráticos, también tiene que ver mucho en parte con la lentitud con la que el Estado llega a las personas. Y creo que en ello hay que corregir, uno quizás, vuelvo a la pregunta de quizás los errores de este gobierno fue no haber planteado una modernización del Estado quizás desde un inicio, desde su primer momento. Se avanzó en el proyecto mal llamado permisología, pero creo que el problema es mucho más profundo y hay que abordarlo con un criterio de realidad. ¿Fue un error aprobar la ley Naim Retamal? La ley Naim Retamal es una ley con muchos artículos. Fue un error aprobar la legítima defensa privilegiada, más no la ley en su generalidad. ¿Habría que derogar la ley Naim Retamal? Insisto, la ley Naim Retamal son muchos artículos que se le denominó ley Naim Retamal, no se debe derogar. Sí creo que hay que cuestionar la constitucionalidad de la legítima defensa privilegiada. ¿Eso habría que eliminarlo? ¿Esa parte de la ley Naim Retamal usted la trataría de eliminar? Yo creo que a todas luces es, a mi juicio, inconstitucional y que yo la voté en contra por lo mismo, porque creo que vulnera el debido proceso. Y el debido proceso no es contradictorio con la correcta condena sin matices de quien agreda a un carabinero. Ya, ahora, ¿se equivocaron ustedes en apuntar al socialismo democrático respecto de esta normativa, de endosarles a ellos la responsabilidad que se haya aprobado este artículo de la legítima defensa? Se lo pregunto porque eso ocasionó el estado de las relaciones que tienen ahora con sus socios. Sí, yo, y lo conversé con algunos parlamentarios del socialismo democrático, creo que hay que esperar el fallo, el texto, para saber si es que se argumenta la legítima defensa privilegiada de la nueva ley o la legítima defensa como regla general del Código Penal. Dicho eso, creo que no puede uno estar apuntando con el dedo a una persona de tu coalición, más allá de las diferencias legítimas que uno tenga en su momento, donde incluso a mí se me enjuició de que salí con los estudiantes afuera a hacer un punto contra la legítima defensa privilegiada, que lo sostengo, pero creo que pese a ello, uno debe esperar el fallo, el escrito, y luego tomar el balance. Se equivocaron entonces. Lo que pasa es que hubieron 3 parlamentarios del Frente Amplio que señalaron que ellos habían votado en contra de la legítima defensa privilegiada. No solo eso. Eso abrió
la crítica a que el socialismo democrático que la aprobó se sintiera, digamos... No solo eso, publicaron las listas y después sí, también del PC siguieron. Y eso creo que es parte de la transparencia de una diferencia y de una votación, pero es muy distinto a apuntar con el dedo como responsable de un juicio a un parlamentario por haber aprobado o no una ley. Creo que eso no... Lo que resintieron ellos es que de alguna forma los acusan de caer de nuevo en esta especie de superioridad moral que siempre les han endosado. Lo que pasa es que el Frente Amplio no en ningún momento acusó a socialismo democrático. Lo que hizo el Frente Amplio es manifestar su disconformidad con la aplicación de un artículo sobre el cual no estamos de acuerdo. Igual es raro, disculpe, pero igual es raro porque entonces usted tiene que estar en desacuerdo con que se lo haya puesto como el logro 307 de los 1000 logros exhibidos por el gobierno. Digamos, si tienen en el Frente Amplio este reparo tan relevante, comparte la ley Naim Retamal, que no habrá sido de autoría del gobierno, pero que impulsaron, que impidieron vetar. Entonces, la pregunta, o sea, que no vetaron y que impidieron que se fuera al Tribunal Constitucional publicándola muy temprano en la mañana. Entonces, ¿cómo se pone como logro 307 una ley que tiene esta falencia tan importante que los lleva a ustedes a terminar enfrentándose con sus socios? Sí, buena pregunta, porque el logro no dice logramos la legítima defensa privilegiada de ley Naim Retamal. O sea, el logro es empujar... Ya, pero la normativa es completa, o sea, diputada. no, es un logro, no es un logro la normativa como está, porque decía ley que... Por eso, mira, te invito a leer el logro. El logro no dice eso. El logro lo que dice es el articulado, que es muy extenso, sobre el cual estamos en un 99% de acuerdo, pero hay un artículo que entonces yo sí creo que deberían de haber puesto una fe de excepción. rata, Yo sí- una fe de rata. yo sí creo que ley esa habría- que refuerza Carabinero menos la parte de la legítima defensa, eso no es un Ya, logro. pero diputada, una ley es un todo. La La ley aplicación es un todo, ¿no? sobre el cual yo estoy de acuerdo con el 99%, Pero no, si salvo la un pregunta es, artículo. ¿fue un error ponerla como uno de los logros? Si tenía esos reparos tan importantes. Yo creo que el error no fue haberla puesto como uno de los logros. Ah, El es un error logro, fue no haberse opuesto con fuerza a ese artículo en particular. Que capaz Ese ya fue Pero lo eso un fue lograron. error. también Sí, un no, propio error del gobierno de patrocinar esa iniciativa. En algún momento yo creo que este debate se dio y nosotros, insisto, lo objetamos dentro de esa negociación y eso es de público conocimiento. Sí, claro, pero es que uno o va con todo lo que logra su gobierno o no. O sea, eso es lo raro, porque como que sacar pedazos de algo fue un error o no fue un error o no aprobarla, porque la ley se podía aprobar como se aprobó. No tenían los votos para aprobarla sin la legítima defensa privilegiada. Bueno, es parte de... ¿Hubiera sido mejor no aprobarla? Es parte, no, yo creo que se tenía que avanzar y creo que se tendrían que haber explorado todos los mecanismos para que ese artículo no saliera a la luz. Ah, entonces se debió haber ido al tribunal, se debió haber permitido que de fuera al hecho, tribunal nosotros constitucional. firmamos el requerimiento al Tribunal Pero no Constitucional. pudieron Pero presentarlo no porque se el gobierno no el lo gobierno permitió. no fue. Así es. Entonces fue un error del gobierno no haber permitido que ustedes llegaran al TC. Yo creo que el gobierno hace su pega y nosotros tenemos como parlamentarios nuestra obligación, ejercimos nuestra obligación No y pudieron, no pues. cumplimos con los plazos porque se anticipó Ya, pues, la fue un- promulgación. Ya, entonces no Y chiste yo- para el y córner. yo- ¿Fue un error que el gobierno les anticipara los plazos impidiendo que ustedes fueran al TC o no? Fue una diferencia. ¿Fue un O sea, error del gobierno o no? Es que yo desde mi punto de vista, que estoy en contra de esa normativa, yo te Ya. puedo decir, sí, fue un error del gobierno, Ya, listo. pero fue una diferencia. Sí, pues, y yo lo listo, digo está claro. abiertamente, fue una diferencia en su momento con la ministra Toá, la legítima defensa privilegiada, lo fue. Y Igual, nosotros ¿quién quisimos manda hacer la- avanzar. Bueno, y por eso de alguna forma también después le endosan a ese sector Claro, pues. la responsabilidad, porque fue ella la cabeza en ese momento. Bueno, es parte de la discusión, hay que esperar el fallo, en qué ¿Y se basa el ¿Quién fallo. es el jefe de la ministra Toá? El presidente Boric. Por eso, yo digo, hubo una diferencia con el gobierno. Oiga, una de Candidato las al Frente cosas, Amplio. diputado, que cristalizó esta pugna que se profundiza, ¿cierto?, a raíz de esta normativa, es que de alguna forma termina por fracasar esta idea de gran legado que tenía el presidente Boric de una sola gran coalición, ¿cierto?, de izquierda. ¿Cree que faltó ser más proactivo por parte del presidente en lograr ese objetivo? Porque al menos de eso se quejan, o están quejados públicamente Bodanovich y Quintana. Mira, yo encuentro muy patuda esa queja, porque fui testigo como presidente del Frente Amplio en su momento, de Convergencia Social, de todas las veces que el presidente Boric cada lunes invitaba a que como partidos dialogáramos, debatiéramos, levantáramos propuestas. Por tanto,
yo no lo asociaría a la patudez, sino a la flojera de los partidos. Yo creo que los partidos debiesen ser mucho más propositivos, mucho más proactivos en construir esa unidad. O sea, Quintana y Bodanovich son patudos en decir eso, que faltó proactividad de parte de ellos como presidente. Creo que faltó proactividad de parte de todos quienes hemos sido en algún momento presidentes de partido, y me parece patudo hacer una crítica al presidente Boric de que él no hizo todo lo posible por la unidad, porque eso es absolutamente falso. ¿Y cómo toma que ahora ellos hagan su propio cónclave y excluyan al Frente Amplio y al PC? Me parece nefasto. Yo creo que en momentos donde en el mundo entero tenemos una situación que está reconfigurando la política internacional, donde tenemos un gobierno de ultraderecha que está reconfigurando los límites de la propia política nacional, ellos apostar a una división en la centroizquierda con un cónclave aparte me parece una señal que no es muy funcional a los propósitos comunes del progresismo. Yo creo que hay que insistir en la unidad. El Frente Amplio desde un comienzo ha sido promotor también de la unidad de la coalición, y creo que hemos respondido de buena manera a ese propósito unitario. ¿Y qué consecuencias puede tener esta separación? Puede tener una consecuencia, la división de la izquierda tiene la consecuencia de que la mayoría electoral de la derecha se convierte en una mayoría cultural en el mediano plazo. Y eso es justamente lo que no podemos permitir. Ahora, eso, usted lo deduce, que puede estar, no sé cómo preguntárselo, pero el hecho de hacer un cónclave distinto, el optar, como usted acaba de decir, por una división de la izquierda, eso ya es un germen de algo que pudiera terminar siendo un poco más permanente que una pelea estival. Esperemos que no. Esperemos que Pero sea solamente... ¿existe el riesgo de que sí? Existe el riesgo de que sí. Algunos ya Espero hablan de que las no. dos oposiciones. Y yo diría que el Frente Amplio va a machacar con la tesis de la unidad, que es la tesis del presidente Boric, con la cual él ha trabajado ampliamente. En algún momento recuerdo haber conversado con Camilo Escalona, y Camilo Escalona señalaba repetitivamente que la coalición unitaria era el legado intangible del presidente Boric. Y yo voy a sostener esa tesis, y creo que es la tesis mayoritaria del Frente Amplio, si no Ya, pero la muy mayoritaria del Frente Amplio. Siendo honesto también con lo que ha pasado, ¿ve viable que pueda cuajar Yo lo veo eso? viable. Fíjate, yo converso mucho con los parlamentarios del socialismo democrático en el Congreso, nos llevamos muy bien, estamos todo el día en comisiones, y la tesis que yo veo que ellos expresan es permanentemente de la unidad. Entonces, O sea, como que ellos están en una línea distinta de la directiva. me da la del impresión PS que y del PPD. en muchos territorios, en la región de Valparaíso, en la bancada, están muy adscritos a la tesis de la unidad. Por eso, que no es la misma, diría usted, que la de la directiva de esos partidos. O sea, los parlamentarios tienen más esa tesis que la directiva de los partidos. Podría ser. Ya. Y esta alianza, esta idea de que algunos dicen de separar el PS, mantener el PS Frente Amplio, el PS fuera, o cómo ve la composición de esta gran coalición. Yo creo que la única fórmula del éxito es que todas las sensibilidades se unifiquen y tengan un único propósito. Yo creo que esa sigue siendo hoy el camino frente a la actual coyuntura política. Oiga, una pregunta, ¿se van a venir las elecciones del Frente Amplio? ¿Usted está disponible para ser presidente si se lo piden o tiene ganas? Porque algo por ahí nos comentaban que sí está dentro de las alternativas. Es difícil ser Sea presidente. sincero, sea sincero. Es difícil ser presidente de partido porque... Eso no es un no. Es que es porque sí, porque no, porque más o menos. Siempre alguien sale y te pega y te pega. Y en la política, eso no es un no a no quiero ser es que presidente. yo creo que Diga- nadie... diga la No, firme. es que, a ver, nadie puede decir que no. Cuando es militante de un colectivo, uno rompe su piel y se fusiona con otros cuerpos y empieza a generar militancias, pensamientos, y a veces se compromete con algo que no comparte del todo porque es parte de un colectivo, ¿no? Ya, muy ¿Cierto? poético, pero está dispuesto a no ser presidente del Frente Amplio. Poéticamente te lo puedo responder que uno siempre tiene que estar a disposición del colectivo, pero no es mi prioridad hoy. Ya. Ya, pasemos al lado C. Vamos al lado o- C. Vamos Ya. al lado C y cuéntenos algo que nadie conoce de usted.
algo que nadie conozca de usted. Puede ser desde el ámbito político, algo que hizo en política que nadie conoce, o puede ser algo de su personalidad, una habilidad, una gracia, como diría mi abuelita. Un talento oculto. Un talento, claro. Una gracia. Mi abuelita decía así. Así que no se ría, diputado, porque ahí sí que no. Ya. Que nadie conozca de mí. Pero es que si lo digo lo van a conocer ahora. Sí, pues esa es la idea. Esa es la idea. O aquí se han destapado tantas cosas. Ya. Queremos portada Lun. Es que es muy hippie. No importa. mi lado, No claro. importa. Me gusta escribir poemas, pero que nadie lee. Solo yo leo. Ya, pero no los comparte Me voy nunca a con la nadie. punta del cerro y me voy a escribir. ¿Ah? Con su cuaderno en la punta del cerro, sí, Sí. escribiendo. Me creo un Pero vinito, poemas puede ser. breves, ¿Cómo? poemas breves o extensos. Poemas breves. ¿Y dedicados? Algunos sí, otros no. ¿Románticos o de contingencia? Una vez el presidente Boric me escribió un poema. ¡Nah! No, te lo juro. De hecho, está por ahí en internet. El presidente Boric le escribió a usted un poema. Es que estábamos ahí intercambiando lecturas ¿Ya? y escribió un poema muy bonito. Gracias, presidente, lo quiero mucho. ¿Y usted le ¿Sobre escribió qué? uno de Le vuelta escribí o uno no? de vuelta. Ah, le escribió uno Pero de ya se me vuelta. olvidó porque se me perdió, me robaron el celular y lo tenía escrito en el celular. Pero el presidente no lo guardó. No sé qué. ¿Y de yo qué creo se que- trataba? De la rebeldía. Ah, ya. Por eso, o sea, hay como de contingencia y también hace romántico. Hay de todo. Pero Hay poemas poemas muy románticos nihilistas ha también dedicado. a propósito de la crisis climática y ¿Ya? otros muy de furia a propósito de lo de Palestina. Pero romántico. románticos. Es romántico siempre. Ah. Pero dedicados, que hayan llegado a alguien, al destinatario. Sí, también, pues, por supuesto. Ya, y le va bien como herramienta de conquista con los poemas, No, ¿o no? yo siento que Cae algo tengo con un eso. talento oculto Están ahí. medios pasados de moda, pueden pensar algo. ay, Sí, ¿no? pero es que yo soy Ay, un yo encuentro- nostálgico de las cartas. Ah, yo ¿No encuentro quiere leer bacán. alguno? ¿Tiene alguno acá? No, no lo Porque puedo hay leer. al- Menos... hay- No. Ruth cantó. Sí. Ruth Hurtado cantó como Miriam Hernández. Sí, no, pero yo no voy a leer un poema. Sería ¿No? un desastre. Ya. Ya, Pero ese bueno, sería esa como, igual. ¿lo considera talento oculto o podría haber otro? Porque de eso nadie sabía que escribía No, poemas. yo no, nadie sabía. ¿Tiene otro talento oculto? Oculto. O no tan oculto, digamos. No sé. en Baila, realidad. canta. Soy bien fome en realidad yo. ¿No baila ni canta? Sí bailo. Ah, ya. Le bailo, le canto. ¿Viste? Si me trae una guitarra podría cantar acá. ¿En serio toca guitarra? Pan rock. Sí. ¿De verdad? Sí. Puedes cantar si quieres. No, gracias. Es tímido. Y algo que te arrepientas. Que me arrepienta. Mm. Uno se arrepiente de muchas cosas. Porque el que no se arrepiente creo que Ya, pero no puede vive la vida ser, concha. puede ser político, puede ser Personal también puede ser. De hecho, alguien nos contó que se arrepentía de una persona con la que había terminado, a una por la que había desconocido y cosas así. ¿Quién sabe? Hay tantas cosas. ¿Algo dice que se arrepienta? Yo creo que me arrepiento de no haberlo dado todo quizás en la última relación que tuve. Ah, ¿Y guatió por qué? antes. Porque alguien le sopló. Porque es un hecho, se sabe entre su círculo que hay guatió. Sí, yo creo que es que en política uno guatea mucho. Pero no dio Uno- todo en qué No, porque sentido. privilegió la política, Paula. Es que sí, la política te absorbe, es como un hoyo negro el poder, como que te metís todo el rato y al Es que final algunos te, no te dieron disociáis, todo, ¿cachai? algunos no Como dieron que todo te como quebráis. Insulsa, que no se portaron tan bien, por eso Oye. quería precisar. No, No, yo me capítulo- porto bien, en soy capítulo leal a mis pasado. compromisos. En Ya, capítulo pasado. pero en el fondo con la persona que estaba en esa relación no le dio todo el tiempo necesariamente. Sí, y uno se arrepiente con el tiempo, pero ya Ya fue. pues. pasado pisado. sí. Y Ya. algo que piensen Pero al que remember siempre hay un remember por ahí. algo que piensen que le atribuyan que hizo pero que no hizo, que se lo atribuyan Mira, nomás. En política uno siempre anda corriendo por la vida, como que uno va al ritmo del Twitter mañanero y eso está súper mal. Como dice Karol G, el verdadero privilegio es vivir con pausa y yo creo que a veces vivir con pausa es lo que nos hace cuidar, cultivar las relaciones y en política vivir con pausa también es muy importante. Ya, pero alguna cosa que crean que hizo Diego Ibáñez que Eso, no po, hizo. eso hice mal, po. Ah. Vivía apurado, corriendo todo el rato. Y eso está No, pero muy nos mal. referíamos, por ejemplo, a Nos algo que refería pensaran, a algo que las hizo tal personas cosa piensan, y no hizo. pero no hizo. Por ejemplo, la La Gobebe Gobebe. nos contaba Sí. que pensaban que su familia era dueña del Transantiago, que le atribuían algo que no es. A mí me han dicho que soy deudor del CAI que no le he pagado. No, es verdad. Y me dijo Farso. Iván Poduje, ¿Ya? el próximo ministro de Vivienda, ¿Ya? de hecho le mandó un mensaje por interno y tuvo que bajar el tweet. Dijo, ¿Ya? ¿Qué? se disculpó. Ah, qué Mansui también, en un podcast, Ya. lo dijo, le mandé el mensaje. Uno cuando se mete en una página le sale si es que es deudor del CAE o no.
le mandé el pantallazo, dijo perdón y lo corrigió. Así que gracias, Mansui. Pero muy bien, es Muy muy bien. correcto él. Pero estoy chato que me atribuyan el tema del Ya. CAE, Oye, porque además he sido un defensor de- del proyecto Ya. FESPO. Entonces, Oigan, como que. y para ir cerrando, porque estamos, Sí, ya se nos estamos acabó el súper pasados, tiempo, nos para están retando. algo que le dé como planchita, que la avergüence. Podemos contribuir nosotras. Por ejemplo, a mí me da mucha vergüenza caerme. Soy súper buena para caerme. Caerme delante de otras personas a mí me da mucha vergüenza. No sé qué le da vergüenza a usted. Que me da vergüenza. Planchita, sí. Yo soy bueno para salir con amigos y que a veces te vean en un bar tomando chela, me da un poco de. ¿Por qué? Porque es como que la gente tiene la dinámica que ahora eres senador, te tienes que comportar súper bien. Y estoy de acuerdo, hay que mantener compostura y Ya, etcétera. Pero voy a un bar o voy a una tocata de punk y voy a tomarme una cerveza con un amigo, no tiene nada malo. Pero igual, Una uno carga poquita con la plancha. culpa. Uno carga con la culpa. Sí. Ah, mira, cero. No, pero esto Y yo soy medio cristiano a veces para mis cosas. Eso, ¿ve? ¿Es católico? Algún momento quise ser cura. Nah, esa otra Mira, cosa. yo cuando era Ah, chico, pero esa sí nadie. era buena, No, po. pero yo Quiso ser cura, nadie pero me eso sí que no obligó, se sabía. nadie me obligó a ir a Ya, misa pero a ¿hasta hacer la primera cuándo duró comunión. esa Hasta como gana? los 14 años. Hasta que me confesé y siento que el cura fue demasiado injusto, demasiado dogmático y dije, esto está mal. Y ahí se Ya, acabó pero- la gana de ser Y cura. no, y le dije a mi monitora, po. Y la monitora me dijo, no te preocupes, el cura está loco. Y dije, ¿cómo va a haber una contradicción entre la monitora y el cura? Y dije, esto está No. todo mal. Ya, pero Y sigue ahí siendo me- creyente. No, soy ateo. Sí, me hice ateo. Ah, igual el giro fue 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 lo grande. importante. Ah, pero quiso ser cura, ¿viste? Ya pues. Estamos. Estamos cerrando entonces nuestra temporada. Cerramos con el futuro senador del Frente Amplio, Diego Baños. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias, y Aunque de haya hecho- sido el último invitado. Y de hecho, con esto cerramos la temporada, Plim, ¿cierto? Plim, Mónica? plim, plim, El plim. capítulo final de la temporada, pero tenemos noticias porque volvemos Sí, en volvemos marzo. en marzo. Se Pero les va a los días aparecer- miércoles. Sí, los días miércoles volvemos en marzo, así que se les va a aparecer marzo, pero el alivio va a ser que también los vamos a acompañar. Digo, para que O así sea, sirva de o la algo. carga para algunos No, puede como ser que también. carga, no. Así que, los No vamos a- necesariamente el alivio. así que eso. tenemos temporada confirmada por todo el año 2026. Así que eso. Nos vemos en marzo. Nos vemos. Chao.